John Davison Rockefeller es uno de los nombres más icónicos en la historia empresarial de Estados Unidos. Conocido tanto por su papel en la fundación de la industria petrolera moderna como por sus vastas contribuciones filantrópicas, Rockefeller fue un hombre de contradicciones. Algunos lo consideraron un despiadado monopolista, mientras que otros lo vieron como un visionario que transformó el panorama económico de su tiempo. Este relato explora la vida de Rockefeller, desde sus humildes inicios hasta convertirse en el hombre más rico del mundo. De la pobreza a la ambición. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839, en Litchfield, un pequeño pueblo en Nueva York. Su infancia estuvo marcada por las contradicciones de un hogar inestable. Su padre, William "Big Bill" Rockefeller, era un hombre carismático pero errático. William Rockefeller era un vendedor ambulante que prometía curas milagrosas y a menudo dejaba a la familia para perseguir sus propios intereses. Por otro lado, su madre, Eliza Davison, era profundamente religiosa, estricta y trabajadora. En ese hogar dividido, John absorbió dos lecciones cruciales: la importancia de la autodisciplina y la astucia para sobrevivir en un mundo competitivo. Desde temprana edad, Rockefeller mostró una mente inquieta para los números y los negocios. Su familia no tenía mucho, pero Eliza inculcó en él un sentido de responsabilidad financiera. Le enseñó a ahorrar incluso los centavos más pequeños, y John rápidamente adoptó un hábito que lo acompañaría toda su vida: llevar un registro meticuloso de cada dólar. Cuando la familia se mudó a Cleveland, Ohio, en 1853, Rockefeller tenía solo 14 años. En esta ciudad industrial en auge, el joven John encontró un mundo lleno de oportunidades. A los 16 años consiguió su primer trabajo como asistente contable. Trabajó en Hewitt y Tattle, una firma de productos agrícolas. Ganaba 50 centavos al día, un salario modesto incluso para la época, pero Rockefeller veía esto como el comienzo de algo mucho más grande. Estaba decidido a construir una fortuna. A medida que trabajaba largas horas, también desarrollaba una ética de trabajo que lo distinguía de sus compañeros. Mientras otros jóvenes soñaban con una vida cómoda, Rockefeller ya planificaba su futuro, ahorrando meticulosamente cada centavo. Cuando le ofrecieron un ascenso, no fue una sorpresa. John era conocido por su precisión, su sentido de la organización y su notable capacidad para negociar. Estas habilidades lo colocaron en una posición única para aprovechar las oportunidades. El auge de Standard Oil. La entrada de Rockefeller en la industria petrolera fue tanto una apuesta estratégica como una decisión visionaria. En 1859, el mismo año en que Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero en Pensilvania, Rockefeller ya había identificado el potencial del petróleo. En lugar de enfocarse en la extracción, que era un negocio volátil, Rockefeller apostó por el refinamiento, donde vio un margen de control y crecimiento sostenido. En 1870, fundó la Standard Oil Company con su hermano William y algunos socios. Desde el principio, Rockefeller buscó la eficiencia absoluta. Construyó refinerías modernas que producían queroseno de alta calidad, un producto que rápidamente se convirtió en esencial para iluminar hogares y negocios en todo Estados Unidos. Rockefeller se distinguió por su capacidad para consolidar el mercado. Absorbió competidores mediante adquisiciones estratégicas, utilizando tácticas que iban desde negociaciones amigables hasta presiones financieras que obligaban a los rivales a vender. Al controlar cada etapa del proceso, refinación, transporte y distribución, Standard Oil se convirtió en un imperio que no tenía igual. Para 1880, Rockefeller controlaba el 90% del mercado estadounidense de refinerías y oleoductos. La disolución de Standard Oil y el nacimiento de ExxonMobil. El 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico: Standard Oil Company debía disolverse. Después de años de investigaciones y juicios bajo la ley antimonopolio Sherman, se consideró que la compañía había ejercido un poder monopólico. Para Rockefeller, la noticia fue agridulce. Durante más de 40 años, había trabajado para construir un imperio que controlaba cada aspecto del negocio petrolero. Ahora, su creación estaba siendo desmantelada. Standard Oil se dividió en 34 empresas independientes, entre ellas compañías que más tarde se convertirían en gigantes de la industria, como Exxon, Mobil, Chevron y Amoco.
Pero el supuesto golpe al imperio de Rockefeller resultó ser una victoria inesperada. Al dividir Standard Oil, los accionistas, incluido Rockefeller, recibieron acciones proporcionales en cada una de las nuevas compañías. Estas empresas prosperaron en un mercado cada vez más grande y lucrativo. El valor combinado de las acciones aumentó rápidamente, haciendo que la fortuna personal de Rockefeller creciera exponencialmente. La disolución de Standard Oil marcó un punto de inflexión en la economía estadounidense. Fue el comienzo de un siglo de regulación gubernamental más estricta y una advertencia para otros monopolios emergentes. Pero también fue el nacimiento de un legado. ExxonMobil, una de las empresas más grandes del mundo, debe su origen a la división de Standard Oil. Este capítulo en la vida de Rockefeller simbolizó tanto el apogeo como el final de una era. Aunque oficialmente retirado de los negocios, su influencia siguió siendo inmensa. Había demostrado que incluso la intervención gubernamental no podía detener la acumulación de riqueza cuando se combinaba con visión estratégica y persistencia. Las tácticas de negocio y las críticas. Las tácticas de Rockefeller eran tan brillantes como despiadadas. Negociaba acuerdos secretos con los ferrocarriles, obteniendo tarifas de transporte más bajas que sus competidores. Esto le permitía ofrecer precios que los demás no podían igualar, obligándolos a vender o quebrar. Este enfoque, aunque efectivo, lo convirtió en el villano favorito de muchos críticos de la época. Los competidores lo acusaron de prácticas predatorias, mientras que los periodistas, como Ida Tarbell, lo atacaron en una serie de artículos que denunciaban las operaciones de Standard Oil. La obra de Tarbell, La historia de la Standard Oil Company, fue uno de los primeros ejemplos de periodismo de investigación en Estados Unidos y pintó a Rockefeller como un monopolista sin escrúpulos que sofocaba la competencia en su afán por el control total. Sin embargo, Rockefeller veía sus acciones de manera diferente. Para él, la consolidación era una forma de traer estabilidad a una industria caótica. Argumentaba que su control garantizaba la calidad, reducía los costos y beneficiaba a los consumidores. La competencia es un pecado, decía con franqueza. Filantropía y legado. Conforme su fortuna crecía, también lo hacía su compromiso con la filantropía. Influido por su fe bautista y su creencia en el Evangelio de la riqueza, Rockefeller veía su inmensa fortuna como un regalo de Dios que debía ser usado para el bien común. En 1892, fundó la Universidad de Chicago, que se convirtió en una de las instituciones más prestigiosas del mundo. También estableció la Fundación Rockefeller en 1913, cuyo objetivo era promover el bienestar de la humanidad. Bajo esta premisa, financió investigaciones médicas cruciales. Pero su filantropía no se limitó a la salud pública. También apoyó la educación en áreas rurales, la investigación científica y la creación de bibliotecas públicas, siguiendo el ejemplo de su contemporáneo y ocasional rival, Andrew Carnegie. La vida personal. A pesar de su riqueza, Rockefeller llevaba una vida relativamente sencilla. Se casó con Laura Spelman en 1864, y su matrimonio fue una sólida unión basada en valores compartidos. Tuvieron 5 hijos, aunque uno de ellos, Alice, murió en su infancia. En casa, Rockefeller era un hombre cálido y dedicado a su familia. Enseñó a sus hijos la importancia de la humildad y el trabajo duro, valores que John D. Rockefeller Jr. llevó consigo mientras continuaba el legado filantrópico de su padre. Rockefeller también era conocido por su peculiar hábito de regalar monedas de 10 centavos a niños y adultos como gesto de generosidad. Aunque algunos veían este gesto como una táctica de relaciones públicas, para él representaba una forma sencilla de compartir su fortuna con quienes lo rodeaban. Relación con otros magnates, Andrew Carnegie y J. P. Morgan. En el teatro del capitalismo estadounidense del siglo XIX, pocos personajes fueron tan dominantes como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y J. P. Morgan. Cada uno dejó una marca indeleble en la economía y en la sociedad, pero sus interacciones fueron a menudo una mezcla de respeto, rivalidad y estrategia calculada. Andrew Carnegie, el rey del acero, y Rockefeller tenían personalidades marcadamente diferentes. Carnegie era extrovertido, hablador y encantado de compartir su éxito públicamente. Rockefeller, en contraste, era reservado, metódico y prefería trabajar tras bambalinas.
Ambos hombres representaban los extremos del capitalismo de su tiempo. Carnegie acumuló su fortuna vendiendo acero, un material esencial para el crecimiento urbano e industrial. Rockefeller, por otro lado, perfeccionó la producción de queroseno y, más tarde, gasolina, energizando el mundo moderno. A pesar de sus diferencias, los dos magnates compartían una intensa rivalidad. Aunque nunca estuvieron directamente en competencia, sus legados eran frecuentemente comparados. Carnegie, en particular, a menudo provocaba a Rockefeller, alardeando de que su filantropía era más generosa. Con J. P. Morgan, la relación fue más compleja. Morgan, el financista más poderoso de su época, era conocido por consolidar industrias y controlar vastos sectores de la economía a través de fusiones estratégicas. Aunque Morgan y Rockefeller no siempre coincidieron en sus intereses, compartían una visión común: un mercado controlado y eficiente era mejor que un sistema caótico y competitivo. Sin embargo, Morgan no pudo evitar sentir celos del alcance del imperio de Rockefeller. Morgan era el titán de Wall Street, pero incluso su influencia palidecía frente al dominio que Standard Oil tenía en la industria petrolera. En varias ocasiones, Morgan intentó acercarse a Rockefeller para consolidar alianzas estratégicas, pero Rockefeller evitó depender de los financistas de Wall Street. Aunque mantenían una relación profesional respetuosa, ambos sabían que estaban destinados a competir indirectamente por el control de la economía estadounidense. Relaciones públicas, el arte de la reputación. La imagen pública de Rockefeller fue siempre un terreno de batalla. Durante gran parte de su vida, fue visto como un villano industrial, un hombre cuya riqueza colosal era vista con sospecha y resentimiento por muchos. La prensa, liderada por periodistas como Ida Tarbell, lo retrató como un déspota corporativo, dispuesto a destruir cualquier obstáculo para expandir su dominio. Rockefeller, sin embargo, entendió que su legado no podía estar definido únicamente por el poder y la riqueza. En un giro estratégico, contrató a Ivy Lee, uno de los primeros asesores de relaciones públicas, para transformar su imagen. Lee introdujo tácticas pioneras en el manejo de la opinión pública, enfatizando las contribuciones filantrópicas de Rockefeller y destacando su lado humano. Una de las estrategias más memorables fue el hábito de Rockefeller de regalar monedas de 10 centavos a niños y adultos por igual. Aunque algunos lo consideraron una maniobra calculada, el gesto ayudó a suavizar su imagen.